Mi nombre es Uriel Betancourt y les estoy dando la bienvenida al canal Así Está Escrito. El tema de hoy es la Agenda 2030 y el Apocalipsis. La Agenda 2030 y el Apocalipsis tienen una similitud grande porque se trata de poderes que van a gobernar el mundo a última hora. Yo digo similitudes, pero lo que encuentro en la Biblia es que esta Agenda 2030 va encaminada a ser ese poder que dice Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Como primera medida les diré que la Agenda 2030 toca todas las facetas de la vida en el planeta, tanto la vida humana como la vida de los ríos, los mares, los bosques, las ciudades y el aire. Está destinado a ser un superpoder que, entre comillas, dice que acabará con todos los males que aquejan el mundo. Bueno, cualquier lector superficial dirá, bueno, esto es una utopía. Pero si estudiamos el tema a fondo nos damos cuenta que esto es una realidad a la que estamos ya enfrentándonos. La palabra agenda significa programa de cosas por hacer. Quiero decirle que en la Organización de las Naciones Unidas se trazó este plan de esta agenda desde el año 2015 y se titula Agenda 2030 porque el plan es que en el 2030 ya esté funcionando a plenitud todos estos programas. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 13:17. Apocalipsis 13:17 encontramos el superpoder del cual les he hablado en la Biblia. Dice así: y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El poder que anuncia la Biblia que va a gobernar la última hora de este mundo es un superpoder porque puede controlar la economía de todos los seres humanos. Nadie podrá comprar o vender a menos que esté sujeto a los requisitos que este poder va a imponer. Ya desde hace tiempo hay un amigo que trabaja tiene una oficina de contaduría pública y él me viene hablando del peligro que hay con la digitalización del dinero. Él dice que la digitalización del dinero, todas las naciones están obligadas muy pronto a hacerlo una realidad plena. Yo tuve una experiencia este año ya con eso de la digitalización del dinero. En el año 2022, o sea, el año pasado, cuando necesité comprar el SOAT, tengo un carrito viejo en el cual entrego pedidos. Necesité comprar el SOAT y lo compré en la gasolinera donde suelo tanquear el carro. Bueno, exactamente en ese año por todas partes había lugares donde le vendían a uno el SOAT, pero misteriosamente desaparecieron para este año. Cuando quise sacar mi seguro fui a la gasolinera y me di cuenta que no existía ese servicio. Le pregunté a un muchacho ahí de la bomba y me dijo no, eso ya no los venden sino directamente en las oficinas de las aseguradoras. Así es que me fui a la oficina de una aseguradora, les dije que iba a comprar el SOAT y me dijeron que si en efectivo o con tarjeta. Le dije que en efectivo, me dijeron que no me lo vendían. Se me hizo extraño porque uno de vendedor pues lo que necesita es la plata. Pero allí me rechazaron. Fui a otra y me dijeron lo mismo, y fui a otra y me dijeron lo mismo, y fui a una cuarta y me dijeron lo mismo. No.
Qué extraño. Usted va con la plata a comprar algo y no se lo reciben. Solo quieren moneda digital. Entonces un vigilante muy formal me dijo, mire, en tal almacén de cadena, allí le pueden prestar ese servicio. Y me fui para allá, igual, tampoco, no. Y ahí había otra aseguradora y fui y tampoco. Bueno, no pude comprar el SOAT, aunque llevaba la plata. Me tocó valerme de un tercero para que me hiciera ese favor. Entonces allí me doy cuenta que este amigo mío tiene mucha razón. La digitalización del dinero va a ser una realidad muy pronto. Bueno, para un lector desprevenido, cuando se habla de la Agenda 2030, se le dice o lo lee, puede pensar que esto es una utopía. La pregunta es, ¿utopía o realidad? Bueno, yo quiero decirles que es una realidad. ¿Por qué? Porque es que hay unos señores que ellos son los dueños del mundo. Y hay unos que están sacando adelante esta Agenda 2030. ¿Quiénes son esos dueños del mundo? Bueno, son unos poquitos, pero tienen tanto poder que pueden manejar el mundo. Ellos manejan todo. Manejan el petróleo, las grandes multinacionales petroleras, manejan la banca mundial, manejan las comunicaciones. Cuando comenzó la guerra que le están haciendo a Ucrania, porque no es Ucrania el que está en guerra, sino una guerra que le están haciendo a Ucrania, cada media hora salían reportes por las emisoras, por la televisión también, sobre cómo iba la guerra en Ucrania. Todo detalle lo iban transmitiendo, pero de pronto un día me di cuenta que ese día no hablaron de allá, de Ucrania. Bueno, al otro día tampoco. Después descubrí que no, que nadie volvió a hablar del tema. ¿Por qué? Porque es que los grandes, los magnates del mundo, sencillamente impidieron que se siguiera informando sobre esta guerra. ¿Por qué? Porque ellos también son los señores de la guerra. Ellos son los que hacen las armas y fomentan las guerras. A ellos no les interesa a los que van a morir ni nada, les interesan sus capitales. Igualmente, entonces, en una guerra de esas, a ellos les sirve que se quede callado y que siga la guerra adelante, siga habiendo muertos, lo que sea, pero que eso no se sepa en el mundo. En Estados Unidos, varios presidentes y muchos que manejan allí el poder han querido terminar con ese problema de las masacres que se suceden allí frecuente en Estados Unidos, pero no han podido porque los que manejan esas empresas productoras de armas son gente muy poderosa. Ellos manejan la aviación, también manejan todo lo que tiene que ver con las empresas, las fábricas de automotores, de autopartes, bueno, todo eso lo manejan ellos. Gente muy poderosa. Ellos montaron un club que se llama el Club Bilderberg. Y cada año se reúnen esos poderosos a decidir qué hacen con el mundo. Cómo lo van a manejar económicamente, políticamente. Pero lo que se sabe de ellos es muy fragmentario, porque eso es muy secreto que lo manejan ellos. De ahí que los medios de comunicación no tienen contacto con esa gente cuando están allí en esas reuniones, porque son muy privadas, muy ocultas. Esos señores son los que están empujando esta Agenda 2030. Quiero mostrarles uno de estos señores para que ustedes se den cuenta del poder que tiene, se den cuenta que es gente realmente muy poderosa. Uno de ellos es el número 92, no es el más rico, ni siquiera está entre los primeros 50 ricos, no, está entre los primeros 92. Él está en el puesto 92. Se llama George Soros. Bueno, en nuestro idioma diríamos Jorge Soros. George Soros tiene tanto dinero que podría hacer que toda la gente del planeta fuésemos millonarios. ¿Sí? Bueno, hablando en estas monedas aquí, por ejemplo, latinas, que no valen tanto. Pero igual, él podría, si repartiera su capital en el mundo, a cada habitante le corresponderían $1 millón.
Y él podría quedarse con 600 millones de dólares, porque tiene 8.600 millones de dólares. Y los habitantes del mundo son 800.000 millones. Esos somos los habitantes del mundo. Hagan la cuenta bien. Somos 800.000 millones de habitantes y él tiene 800.600 millones de dólares. Entonces a cada uno nos tocaría $1.000.000. Y uno con $1.000.000 en un país como Colombia sería tener en la mano 4.300 millones de pesos. Seríamos millonarios aquí en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en todos estos países seríamos supermillonarios, porque con toda esa plata. Bueno, estos señores son los que están impulsando la Agenda 2030. Este señor Soros es húngaro, o sea, de Hungría. También tiene nacionalidad norteamericana. Es de raigambre judío. Él es judío de su raza. Y cosa extraña, él no quiere saber nada de Dios. Miren al extremo que llegaron los judíos. Él es ateo totalmente, no quiere saber nada de Dios. Bueno, la Agenda 2030 tiene 17 objetivos. Cuando usted los lee, usted se dan cuenta que es una cosa maravillosa. ¿Sí? Tiene cosas excelentes. A cualquiera le gustará esos 17 objetivos. Pero podemos comparar esa agenda con este hermoso mango que tomé aquí a 1 metro lo cogí ahorita. Es hermosísimo. La verdad que lo veo muy apetitoso. Quisiera echarle un muelazo. O quisiera de pronto regalárselo a ustedes, pero es difícil, no puedo. La Agenda 2030 es así, como este mango. Por fuera muy hermoso. Pero este mango, algunos de estos mangos por dentro traen su dañito. Traen un gusanito o algo les produce un mal allá interno. Así es la Agenda 2030. Parece el paraíso, pero cuando usted lee todo lo concerniente a esta agenda tiene 17 objetivos. En total son 169 metas, dice ahí, o 232 indicadores. Eso es lo que se llama la letra menuda. Cuando se lee todo el tema, nos damos cuenta que esto es una dictadura terrible la que quieren imponer en el mundo. Y ellos no lo ocultan, ellos hablan de la globalización en forma escueta. ¿Sí? Porque eso es globalización, un gobierno mundial. Por eso yo lo comparo con Apocalipsis, porque allí en Apocalipsis está consignado la formación de un gobierno mundial. Y creo que este es porque ese gobierno no ha llegado todavía. Entonces por eso creo que este es el gobierno mundial, el gobierno que se va a implantar para los últimos días. Algunos creen que el Papa está atrás de este proyecto del 2030, pero no es así. A mí me dice la Biblia que el papado no va a ser partícipe de esto, no, va a estar igual que nosotros, entre las víctimas. Quiero decirles que el papado, como el Papa está involucrado en todos los asuntos políticos y económicos del mundo, el Papa ya se presentó en la ONU para hablar sobre esto de la Agenda 2030. ¿Qué dijo este señor, el Papa Francisco? Dijo que eso era bueno, o sea, era una agenda buena, un propósito bueno. Pero dijo lo siguiente: cuidado con la ley moral. Él ya descubrió que esta agenda va a eliminar la religión. Mejor dicho, todas las religiones terminarán con la Agenda 2030. Es muy posible que su iglesia desaparezca dentro de 7 años, que se cumple el plazo de la agenda. ¿Por qué? Porque esta agenda no tiene nada que ver con religión. Empezando por el señor Soros, que es un ateo, de esos recalcitrantes, los otros son iguales a él. Por eso el Papa dice, bueno, esto está bueno, o sea, está bueno que acaben con el hambre, porque ese es el propósito de la agenda. Bueno que acaben con el hambre, bueno que acaben con la pobreza, bueno que acaben con los problemas de salud, porque ellos se van a preocupar por la salud. Bueno que se preocupen por la educación, porque ellos se van a encargar de la educación.
bueno que se encarguen de cuidar los ríos, los mares, pero ojo, tengan cuidado con la ley moral, o sea, tengan cuidado con la vida espiritual. Por favor, no vayan a tocar la parte espiritual. Y esa es exactamente la que van a tocar. Por eso el Papa hace la advertencia. Qué bueno que los que dicen ser líderes de iglesias, pastores, ministros, le advirtieran a sus comunidades la tempestad que se nos viene. ¿Por qué digo que nos viene? Porque ya está comenzando a aplicarse esta Agenda 2030. El Señor Jesús le dijo a los judíos de su tiempo lo siguiente. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos. Jesús vio lo que le venía a Jerusalén. La destrucción era ya algo que estaba encima. Muy pocos añitos y la ciudad sería destruida. Y Jesús le dice a los judíos, les dice: ojalá ustedes supieran lo que está por suceder. Ojalá ustedes estuvieran despiertos y vieran lo que va a pasar. Pero tristemente no fue así. No fue así. Los sacerdotes siguieron enseñándole a la gente sermoncitos así tranquilizadores, sermoncitos de paz, sermoncitos de que Dios nos ama, así, muchas enseñancitas así baratas como se enseñan todos los días. Hasta que llegó la destrucción y por eso Jesús lloraba, porque vio la destrucción que se avecinaba sobre la nación. Así yo estoy viendo una destrucción inminente y muchos la están viendo, porque he escuchado a mucha gente, incluso muy preparada, hablando de los peligros de esta Agenda 2030. Apocalipsis 7:14 nos dice lo siguiente. Les voy a leer, para que ustedes se den cuenta que aquellos amigos aquellos tranquilizadores de conciencia están muy equivocados. Dice aquí, el capítulo 7, versículo 13 y 14, dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Aquí el apóstol está viendo toda esa gente que se salvó de esa conflagración, de esa gran tribulación. Y estos salieron de allá de esa gran tribulación, o sea, pasaron esa gran tribulación. Les tocó sufrirla, pero ya están aquí libres. Porque es que el Señor va a salvar a todos aquellos que se acojan a Él. Pero no nos va a salvar de la tribulación, nos va a librar en el tiempo de la tribulación. Eso es lo que hay que enseñarle a la gente. No tranquilizar a la gente con sermones baratos para poder sacarle la plata de los bolsillos. No hay que tranquilizarlos. Hay que decirles la verdad, predicarlo y decirles: así está escrito. Aquí está escrito en la Biblia. Véanlo, aquí lo dice. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Sí? Bueno, la Biblia nos anuncia, el poder que anuncia la Biblia que va a venir en los últimos días es un megapoder. Igual que la Agenda 2030 se está constituyendo, se va a constituir en un megapoder. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Oiga, este poder se va a dar el lujo de marcar a la humanidad como si fuésemos ganado. Le va a poner un sello, una marca. Bueno, no sabemos realmente cómo va a ser esa marca. Todo lo que digamos ahora puede ser especulación. De todas maneras va a tener algo para saber quiénes somos. Y dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este megapoder que va a manejar el mundo nos va a manejar por la parte económica. Díganlo bien, por la parte económica. Y ya les mostré cómo la Agenda 2030 ya está
bien adelantada en esto de la digitalización del dinero y cómo llega un momento donde uno se siente impotente porque tiene dinero pero no puede comprar. Eso me pasó a mí con el caso que les conté. Tenía el dinero pero me sentía impotente. Nunca me había sentido impotente, siempre me había sentido seguro. Porque cuando uno va a comprar va seguro, tiene su plata en la mano y le dice al Señor, véndame esto, y el Señor se lo entrega muy formalmente y uno le entrega su plata y Él le da sus devueltas. Pero cuando usted va con la plata y no le venden, no, y no le vendemos por esto y esto y esto, ya. Aquí dice que este Señor va a controlar a la humanidad a través de la parte económica. Nadie pueda comprar ni vender, sino el que cumpla las condiciones de ese megapoder. Ese megapoder que va a gobernar el mundo va a salir de una coalición mundial. Quiero decirles una cosa. Esa coalición mundial va a salir de las Naciones Unidas. ¿Y sabe de dónde sale la Agenda 2030? De las Naciones Unidas está saliendo. Y de allá va a salir también ese megapoder, esa cabeza de ese megapoder. Que hay un detalle interesante. En este momento la Agenda 2030 no tiene cabeza. No aparece una cabeza dirigiendo este proyecto, este propósito, no aparece. Entonces cuando yo leo aquí en la Biblia digo, claro, aquí va a aparecer esa cabeza. Y la Biblia nos describe con claridad. La Biblia nos describe con claridad el tema cuando dice que va a marcar a la humanidad y que nadie podrá comprar y vender, sino el que tenga la marca, los sellos, o sea, los requisitos que ese poder exige para poder comprar y vender. Les decía que viene de una coalición mundial ese poder y les lo voy a leer aquí en la Biblia. Dice aquí en el capítulo 17, versículo 10, dice así. Y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Estoy leyendo solamente medio versículo del 10. Medio versículo del 10 estoy leyendo. Aquí nos habla de que cuando venga ese poder va a durar muy poco tiempo. Va a durar muy poco tiempo ese poder. ¿Sí? Total que, bueno, nosotros podemos pensar, si va a durar poco tiempo, pues bueno, de pronto ese poco tiempo sea tan breve que no nos afecte mucho. Pero no. No sabemos realmente el tiempo, solamente la Biblia dice que va a ser un breve tiempo. Y luego dice en el versículo 12 y 13, los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Bueno, alguien también puede equivocarse, que dice, no, aquí dice que va a durar una hora. No, es que una hora profética no son 60 minutos. Una hora profética es más. Y es más, esto es más que profética. Esto es una forma de decir que va a durar breve tiempo. Dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esa coalición de 11 poderosos finalmente termina delegando en uno la responsabilidad y esa va a ser la cabeza de ese poder. Esa va a ser la cabeza. Ese va a ser el que dirija todo el movimiento de ese poder mundial. A mí me llama mucho la atención porque en el año 2009 el Papa Benedicto XVI sacó una encíclica que se llama, voy a ver si encuentro aquí el título de la Caridad en la Verdad. Caridad en la Verdad se llama la encíclica que emitió Benedicto XVI en el 2009. Y esa encíclica va prácticamente dirigida a las Naciones Unidas. Y en esa encíclica el Papa le dice a las Naciones Unidas que por favor, como decimos en el lenguaje vulgar, que por favor se pellizquen, bueno, por favor aceleren esto de la formación del gobierno mundial. ¿Por qué Benedicto XVI le dice a la ONU que conformen ese gobierno mundial? Él dice, porque es que este mundo está descuadernado, este mundo está totalmente descontrolado
y necesitamos un poder que gobierne. Y ya les dice a la ONU, bueno señores, organicen ustedes el gobierno mundial. O sea, esto no es nuevo, los grandes de la tierra saben hacia dónde llevan este mundo, y nosotros hasta ahora estamos dándonos cuenta de esta verdad, ¿sí? Hasta ahora nos estamos dando cuenta de ello. Algunos opinan que no va a ser la Agenda 2030, sino la Agenda 2028, porque piensan que están acelerando mucho el desarrollo de esta agenda. La están acelerando y pues todos los gobiernos, 193 países del mundo que conforman la ONU tienen firmado sacar adelante este proyecto y ya lo están aplicando, así es que solo nos resta a nosotros estudiar más la Biblia y darnos cuenta que ya la Biblia nos habla de la conformación de un gobierno, que más que un gobierno será una dictadura muy cruel, y solo Dios en su misericordia podrá guardarnos en esos tiempos malos que están por sobrevenir. Parecen tiempos buenos porque la Agenda 2030 nos habla de una cantidad de cosas buenas, pero al final es una dictadura perversa, una dictadura que no va a respetar nada, a nada ni a nadie. Entonces esperamos estar más pendientes de conocer lo que dice la palabra de Dios. Les doy las gracias por la atención prestada y será hasta un próximo encuentro donde podamos abrir la Biblia y decir, así está escrito en la palabra del Señor.